totalmente. Bueno, en primer lugar, yo creo que las pruebas que se aportó acá, todas aquellas personas que tenían ganas de ver al fiscal en estas 9 audiencias que se llevaron a cabo, podían hacerlo. Bueno, nosotros, en mi caso particular, he visto por lo menos 3 de esas 9 y la verdad que las pruebas son muy contundentes. O sea, son pruebas minuciosas, muy bien elaboradas, muy bien recolectadas y que no dejan margen a la duda de que acá ha habido, en primer lugar, una asociación ilícita, en segundo lugar, que ha habido un proceso mediante el presidente, con la participación del presidente de la Nación en aquel entonces, Néstor Kirchner, y luego Cristina Fernández de Kirchner, que evidentemente se pusieron a la cabeza de una organización. Es decir, en primer lugar, y acá todo esto fue posible por una decisión política del presidente. Muy por el contrario a lo que salió a afirmar el presidente de la Cámara de Diputados, el expresidente de la Cámara de Diputados, hoy ministro, superministro, ¿no es cierto?, que es Massa. Massa salió a decir de que el titular de un ejecutivo no tiene por qué saber todo lo que hacen sus dependientes. Y en verdad que quizás en un montón de asuntos, en la faz práctica de una administración, esto es así. Pero en esta cuestión hay elementos probatorios que dejan en claro de que ha habido, en todo momento ha habido una participación directa de parte de quien ejercía la primera magistratura del país. O sea, esto estuvo organizado, dirigido por Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a la acusación fiscal, y por Néstor en su momento. Así que es una situación de extrema gravedad y bueno, rechazo totalmente toda actuación que intente menoscabar o influir en la decisión que tomen en su momento los jueces. Para empezar por el rol que está llevando a cabo el presidente de la República, que de manera ilegal, inconstitucional, se está directamente inmiscuyendo en las actividades propias del Poder Judicial. Y respecto a los intendentes, está muy claro que esta actitud, yo diría hasta de complicidad política respecto a estas irregularidades, lejos de pedir que la justicia actúe y que esclarezcan los hechos, salen a solidarizarse con la directamente imputada, procesada ahora y próxima a ser condenada. Juan Carlos, por otro lado, encontramos que la sociedad está viviendo un periodo de gran angustia económica, ¿no?, salarial. La gente está pasándola mal y el oficialismo es como que está viendo otro canal, como que está en otra. De pronto vemos que el gobernador sigue moviéndose en aviones rentados, en aviones alquilados, Learjet, solamente para que él vaya y venga, único pasajero. $20.000 vale un vuelo y no hay ningún problema. Formosa paga $20.000. ¿Cuántas veces? 2 veces por semana, 3 veces por mes, no hay ningún problema. ¿Cuántas veces necesita el gobernador? Y se van sumando los gastos, ¿no? Entonces, cuando el director de un hospital pide la reparación de un techo, o pide medicamentos, o pide una ambulancia, no hay. Pero para que el gobernador vuele en avión privado, sí hay. Y aclaremos que hay gobernadores de otras provincias que no tienen ningún problema en sacar el boleto de aerolíneas e irse en avión comercial, ¿no?, en avión como cualquier hijo de vecino. Y no entiendo por qué el gobernador de Formosa necesita un jet privado para poder ir a Buenos Aires, cuando todos los demás viajamos de otra manera y a nadie se le caen los anillos por subirse a un avión de aerolíneas argentinas, ¿no? Yo creo que ha perdido absolutamente el temor social el gobernador de la provincia y cualquiera de los integrantes de su gabinete. Ellos saben que, digamos, hagan lo que hagan, la sociedad los va a seguir acompañando. Ellos piensan así. Y por eso se manejan con tanta impunidad, con tanta liviandad frente a una situación, quizás uno de los peores en los últimos 20 años que está viviendo la provincia de Formosa.
con un superávit que se vino sosteniendo en los últimos años sobre la espalda de los trabajadores. Es decir, acá si uno compara los sueldos de Formosa, claramente es uno de los más bajos del país, está entre los 4 salarios más bajos del país. Y nosotros esto lo planteamos en el bloque y hemos resuelto hacer una presentación a la Cámara, y de hecho lo hicimos, y en la última sesión pedimos que se trate el tema del aumento salarial en la Cámara de Diputados, y obviamente el justicialismo, que tiene mayoría absoluta, votó en contra, pero era necesario mostrar de qué forma, y lo hicimos, de qué forma está afectando de manera directa el salario de cada trabajador este enorme proceso inflacionario que está viviendo la Argentina, que en principio ni el gobernador ni el presidente calcularon, y tampoco el Congreso, de que esto podía llegar tan lejos. Estamos hablando de una inflación anual que va a rondar el 80-90%, o sea, fuera de todo cálculo. Y bueno, acá en Formosa se dio un aumento del 50%, que hasta hoy llevan pagado el 40%, pero resulta ser que si uno toma el último aumento otorgado, que fue el año pasado, ¿no es cierto?, el trabajador vino perdiendo cerca del 60%, o sea, ya hoy estamos a mitad, un poco más de mitad de año, pero ya el trabajador está 20 puntos abajo. Es decir, que acumulando el deterioro del poder adquisitivo, la gente perdió la mitad del poder adquisitivo que tenía de su salario. Puede comprar la mitad de lo que compraba hace 2 años atrás. Totalmente, totalmente. Esa es nuestra situación. Y bueno, frente a esto me parece que era necesario asumir un rol, yo te diría que hasta gremial. A mí particularmente no me gusta, creo que para eso están los gremios. Los legisladores no estamos para eso, pero asumimos este rol en nombre de los trabajadores, porque todos conocemos acá que la mayor parte del sector gremial está absolutamente comprometido con el poder político, gobernante. O sea, en una palabra, está en ambos lados del mostrador, lo que es inadmisible. Ellos defienden los intereses del gobierno y no están defendiendo los intereses de sus representados, que son los trabajadores. Claro, en este punto hay que subrayar que en la administración pública el patrón, la patronal, es el gobierno, y la parte obrera, la parte trabajadora, son los empleados públicos, y los sindicalistas de ATE, de UPCN, bueno, de todos los gremios que representan a los trabajadores, deben, si es necesario, enfrentarse a la patronal, hacerle planteos, y no aplaudir todo lo que se le ocurra al jefe, al patrón, porque entonces queda huérfano, queda guacho, digamos, de representación gremial el trabajador, no tiene quien lo represente, quien lo defienda. Totalmente, totalmente, es así. Es decir, lamentablemente, cada vez que se presentan problemas de justas reivindicaciones, ya sea sobre las condiciones de trabajo, que acá es un problema grave. Estamos hablando de que acá en Formosa hay alrededor de 60.000 monotributistas. Hay más monotributistas que trabajadores en actividad, trabajadores contratados como Dios manda, ¿no? O sea, estamos hablando de 45.000 empleados públicos frente a 80.000, 70-80.000 monotributistas. Bueno, frente a eso hay una total orfandad por parte de los trabajadores, se sienten absolutamente solos. Y lamentablemente acá los gremios se mantienen absolutamente en silencio. Hay gremios como el de educación, que directamente va y aplaude los aumentos que da el gobierno, y otros que se enojan cuando desde otros sectores de la vida política o de la vida social se plantean estas justas reivindicaciones. O sea, se enojan los gremialistas por estar haciendo nosotros su trabajo. Una cosa increíble. Juanca, por otra parte, se hizo un censo, queremos saber cómo está Formosa, queremos saber cuánta población tiene, queremos saber el tema de las viviendas. Los últimos datos que teníamos indicaban que la mitad de la población de Capital, por ejemplo, no tiene cloacas, y no se sabe nada. Es decir, lo que se sabe es que no hay resultado porque hay problemas técnicos para procesar la información. Insólito, de todo punto de vista. Pasaron ya, ¿cuánto tiempo desde el último censo? 6 meses por lo menos, ¿no? 5 o 6 meses. Y resulta que no tenemos los datos, no sabemos qué pasó, y lo que sí trasciende es que hay inconvenientes técnicos y no sabemos si vamos a tener los resultados del censo 2022. Insólito.
realmente insólito, porque la verdad que si uno toma la decisión de llevar a cabo un censo, y tiene que estar todo previsto, tiene que estar previsto cómo se lo va a procesar, qué cantidad de personas tienen que hacer el trabajo, qué se va a preguntar. Yo tengo miedo de que finalmente los datos que obtengamos no sean reales, que este retardo esté significando que finalmente están haciendo un hermoso dibujo y nos están haciendo perder una enorme oportunidad los argentinos de saber en verdad dónde estamos parados. Nos imaginamos distintas situaciones, pero en verdad que lo del censo, desde ese punto de vista y tratado con mucha seriedad, sirve para el presente gobierno, pero fundamentalmente sirve para los dos gobiernos que vienen, de 8 años, porque la realidad que uno toma de la sociedad a través del censo sirve para una década. O sea, Claro. debe proyectarnos a todos, debe proyectarnos a todos a la realización de una política que implique modificar determinada situación en la que está la sociedad. Esto que señalaba recién vos de la falta de cloaca en Capital. Yo siempre digo que los gobiernos, para encarar este tema, les cuesta mucho, pero no de lo económico, que de verdad tiene su costo, pero sí de lo político, porque deja muy poco rédito, aunque el beneficio sea gigantesco y te reconozcan de cara al futuro, deja muy poco rédito porque el trabajo de la instalación de los desagües cloacales no se ve. Entonces, como no se ve, es difícil cuantificar qué tanto la sociedad acompaña ese tipo de realización. Entonces, por eso la mayoría de los gobiernos lo dejan ahí al margen. Son pocos los que toman la decisión de llevar a cabo esa obra que es tan indispensable para la salud pública, ¿no? Por otro lado, a ver, hay un gran ausente en el discurso oficial que son los que se fueron de Formosa. El censo nos podría mostrar qué pasó con esa población, dónde Seguro. están esos formoseños, porque ha habido una emigración interna dentro del país, de provincias como Formosa, donde no hay trabajo, hacia la Patagonia o el centro del país, donde hay más oportunidades de empleo. Y eso sin duda se va a ver reflejado en el censo si es que está bien hecho, ¿no? Totalmente, totalmente. Son aspectos que nos pueden estar señalando y además lo más importante, ¿no? El nivel de ingreso, el nivel de instrucción. Hay que ver si salimos de ese cuadro tan lamentable que teníamos nosotros de analfabetismo. Son cuestiones que nos han marcado a fuego nuestra realidad educativa provincial. Bueno, yo realmente, como muchos, estamos muy ansiosos de poder ver esto y cotejar también con la realidad, ¿no? Porque de a poco los argentinos fuimos recuperando nuestra confianza en el trabajo del organismo estadístico, pero ¿qué sucede? Hay un cambio de gobierno. Bueno, veremos si los datos siguen correspondiéndose con la realidad o no. Esperemos que ese INDEC que tanto sirvió para que todos nos diéramos cuenta dónde estábamos parados y que a través del gobierno de Mauricio Macri logramos nuevamente recuperar prestigio. Bueno, esperemos que esta vez no retrocedamos en ese aspecto. Sería muy importante mantenerlo y que, bueno, que nos banquemos los datos que allí salgan, ¿no es cierto? Y que trabajemos todo para tratar de revertir las situaciones que por lo menos algunas sabemos que bien no están. Juan Carlos, me quedó en el tintero qué porcentaje de aumento o qué monto propusieron ustedes de aumento salarial para los trabajadores públicos del gobierno de Formosa. Nosotros pedimos un 42% de aumento. A ver, estamos hablando de que en este momento el salario, ¿cuánto está más o menos el salario? Y el mínimo está en 51, 52 mil pesos. Algunos, como los docentes, llegan un poco más, 55 mil pesos. Pero digamos que acá tenemos que hablar de un salario superior a los 80 mil pesos. O sea, la mínima estamos hablando, ¿no? Sí, sí, La sí, mínima. sí. Tiene que estar por encima de los 80 mil pesos. O sea, los cálculos de la canasta básica están ahí en 105, 107 mil pesos. Es decir, que aún con el aumento, igual quedaría todavía por abajo de lo que es la canasta básica. Así es, estamos lejos. Por eso era necesario mostrar esto. Por suerte, alguna prensa que estaba presente lo tomó. Y en verdad que no, estamos muy lejos. Nosotros estamos en la mitad de lo que es la canasta básica.
ni hablemos de la canasta total, de la básica, nosotros estamos muy por debajo. Este salario que está sufriendo, que está haciendo añico el poder adquisitivo de los trabajadores, tiene que ser revertido a la mayor brevedad posible. Y esperemos que el gobernador entienda de que esto es la prioridad. La gran industria, lamentablemente, en Formosa es el empleo público y es la referencia para determinados sectores que pueden también aumentar el sueldo de sus trabajadores, pero si no, su gran cliente, que es el empleado estatal, no modifica su situación, esto va a ser muy difícil. Tiene repercusión el ingreso del trabajador en todo el resto de la economía provincial. Gracias, Juan Carlos. Al contrario, muchas gracias a vos, Gabriel. Un abrazo enorme a todos.